Bienvenidos a todos a un nuevo video del canal. Hoy aprenderemos el significado del Kara-Hishi en la cultura japonesa y por ende en el Irezumi. Sin más preámbulos, comenzamos. La palabra Kara-Hishi significa literalmente león chino y son criaturas mitológicas pertenecientes al budismo, pero están basadas en las representaciones de los leones asiáticos. Se cree que los Kara-Hishi son símbolos de protección, buena fortuna y energía positiva. Para conocer el origen del mito del león de Fu, debemos volver muy atrás en el tiempo, aproximadamente en el siglo III a.C., en el área que hoy sería la India. En esta zona los leones asiáticos habitaban libremente por grandes extensiones, y el león era considerado el rey de las bestias para todos los habitantes, que contaban historias sobre su gran poder e increíble fuerza. Incluso se tallaron esculturas de leones en los años 300 a.C. A partir del siglo I, las historias y los mitos sobre este imponente rey felino pasaron de boca en boca entre los comerciantes de la ruta de la seda, y su historia y leyenda llegó hasta el lejano oeste, en donde, en base a especulaciones e historia, se lo representaron de una manera un poco alejada de la realidad, pero que poseía ciertas características en común, como su melena, garra, rostro imponente, etc. Eventualmente, los leones de Fu fueron incorporados en la iconografía budista como protectores y defensores del budismo, de la misma forma que los Dharmapala. De hecho, león de Fu significa literalmente león de Buda en chino. Gracias a esta característica protectora se comenzó a adornar templos, palacios, edificios y hasta hogares con sus figuras, para que alejen a los malos espíritus y atraer la buena fortuna. Con la expansión del budismo en el continente asiático, la iconografía del león de Fu también se fue expandiendo a los demás países, y cada uno tuvo una imagen y un nombre en particular. Por ejemplo, en China se lo llamó Shishi, que significa literalmente león, en Japón Kara-Hishi, en Okinawa Shisha, en el Tíbet Gansenge y así sucesivamente con varios países. Apariencia del león de Fu. Como dijimos, hay variaciones en su apariencia según el lugar, pero generalmente se lo representa como una criatura parecida a un león, con características distintivas como una melena gruesa y abundante, que es un símbolo de poder y majestuosidad. Posee una expresión facial feroz y valiente, siempre con los ojos abiertos y con una fiera mirada que espanta a los espíritus malignos. Tiene el pelo rizado, que le proporciona también un fuerte poder espiritual. También, en muchas representaciones del león de Fu, incluye una bola o perla debajo de una de sus patas. Esta bola es un símbolo de poder y control. También es importante recalcar que el Kara-Hishi a menudo se representa en pareja, con un león macho y una leona hembra. Se suele ver a la pareja con un rasgo conocido como A-un, en el que una de las estatuas tiene la boca abierta y la otra tiene la boca cerrada. Este simbolismo también está presente en los Nyo, las deidades budistas guardianes de las puertas de entrada. Es importante saber que el Kara-Hishi de boca abierta siempre está a tu derecha y el Kara-Hishi de boca cerrada a la izquierda. El león macho es el que sostiene una bola debajo de su pata, mientras que la leona suele contener a menudo a su cría. Esto también podría representar la dualidad, con un león macho y una leona hembra, simbolizando así el yin y el yang, así como el equilibrio de la vida. Relación con la peonia. Existe una leyenda sobre el Kara-Hishi y las peonias. Aunque el Kara-Hishi parece un animal invencible, hay una cosa que lo aterra. Es una pequeña clase de insecto parásito minúsculo que vive en el pelaje del león de Fu. Estos insectos se multiplican debajo de su piel y se comen lentamente su carne hasta que el Kara-Hishi muere. Esta plaga puede ser solamente controlada con las gotas de rocío que expelen las flores de peonia durante la noche. El Kara-Hishi sabe esto y duerme debajo de las flores de peonia cada noche, debido a que este es el único lugar
que puede descansar tranquilamente y es el más seguro para él. Debido a esta leyenda, el Karahishi y la peonia es una combinación perfecta y una hermosa filosofía, puesto que aún el animal más fuerte no puede vivir por sí mismo. Él necesita ayuda de una humilde planta, y de esta forma el poderoso rey puede sentirse en paz debajo de las flores de peonia. Significado del Karahishi en el Irezumi. En el tatuaje tradicional japonés, el Karahishi simboliza el coraje, la fuerza, la valentía, la protección, la buena fortuna y también la energía positiva. Siempre se lo suele representar junto con las peonías. Estoy saliendo un poco del guión, pero quiero recalcar Karahishi peonia. Punto. No se piensa más. No se puede dar vueltas. Eso es una iconografía imborrable, inamovible, podremos decir. Bueno, sabemos que el tatuaje del Karahishi también puede llevar consigo un significado espiritual. Se cree que el león de Fu tiene la capacidad de ahuyentar los malos espíritus y proteger al individuo. Bueno, querida gente, esto fue un pantallazo bastante general sobre el Karahishi. La verdad es que es una historia bastante compleja, tiene mucha, pero mucha historia por detrás, en especial lo de los orígenes, que podemos montarnos a hablar sobre el año 5000 a.C. o más. Es muy complejo el Karahishi, pero sin duda también es uno de los diseños más hermosos que tiene el Irezumi. Eso fue todo por ahora. Espero que les haya gustado el video. Hoy no pude poner tantas horas en edición porque he tenido un poco complicaciones con el tiempo, pero bueno, por lo menos pude cumplir con un video en esta semana. Semana que viene prometo seguir subiendo contenido, así que gracias por ver el video. Hasta los que se quedaron hasta el final del canal, ya saben lo que tienen que hacer: ese like, ese comentario que siempre me sirve como motivación para seguir. Abrazo grande, gente, nos vemos.